por tanta presión, al saber que pronto padecerías dolor, no solo físico, sino emocional, al cargar el pecado de la humanidad. Pudiste llamar a los ángeles para que te dieran protección. Pudiste defenderte de nuestra maldad, pero soportaste y escogiste callar para darnos libertad y salvación. Venciste a la muerte para darnos vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. En la cara, tus amigos te negaron, con látigos te azotaron, muchos te condenaron. Nadie estaba contigo, prefirieron libre a un asesino. Nosotros somos Barrabás, porque tomaste nuestro lugar. Pudiste llamar a los ángeles de nuestra maldad, pero soportaste y escogiste callar para darnos libertad y salvación. Sangre y silencio fue lo que pagaste al dar tu vida, eres atroz. Venciste a la muerte para darnos vida eterna. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en aquella cruz. Un cordero en medio de lobos, sin defenderte, por amor a todos, a pesar del dolor, a ese ladrón le diste palabras de salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en este su canal Radio Camino
al cumplimiento. Hoy tenemos un tema especial, gloria a Dios, que yo sé que va a ser edificante para todos nosotros, y es ¿a quién acusas? Y estaremos hablando en Juan 8 del 3 al 11. Yo estaré leyendo la palabra antes de iniciar para que antes de que empecemos el programa usted busque una Biblia. Como yo siempre digo, usted escudriñen los espíritus para saber si vienen de Dios. Hasta a mí mismo puede escudriñarme, yo no tengo ningún problema. Usted puede tener la Biblia en sus manos, gloria a Dios, y así me sigue y sigue la palabra para ver si es correctamente estamos hablando lo que habla la palabra, y es un tema que ha edificado mi vida y yo sé que va a edificar. Acuérdese de suscribirse, Radio Camino al Cumplimiento en TikTok, Radio Camino al Cumplimiento en YouTube y Camino al Cumplimiento en la página de Facebook. Gloria a Dios, dele like. Esto es de gratis, esto es para gozarnos de manera especial. Esto no es para decir quién sabe nada más o quién sabe menos, solamente para que aprendamos, abramos nuestra mente, no quedarnos solamente en un lugar. Tú sabes, nuestra mente es bastante amplia y a veces en el transcurso del tiempo nos mantienen siempre en algo para que no crezcamos, pero es necesario que usted escudriñe la palabra, no simplemente en la iglesia, también en su casa, para que usted crezca y no sea engañado. Así que la palabra va a ser leída en Juan 8, 3 al 11 y el tema es ¿a quién acusa? Y es algo bien edificante porque nosotros siempre para decir que Dios nos utiliza, nos gusta señalar y acusar para después decir que Dios nos utilizó, pero es algo bien edificante porque hasta edificó mi vida y yo sé que va a edificar la de ustedes. Y vamos a ver por la palabra quién es el verdadero acusador. Así que vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Ya estamos de regreso y acuérdese de esto. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase, que el Señor les ama, y esto es para gozarnos de manera especial. Y el tema es ¿a quién acusa? Gloria a Dios. Estaremos leyendo en Juan 8, 3 al 11. Voy a dar un tiempito para que cuando los hermanos se vayan conectando, busquen su Biblia y me sigan, tú sabes, para gozarnos de manera especial. ¿Y qué me enseñó este tema a mí? Y es que nosotros regularmente pensamos que cuando el Espíritu nos utiliza para edificar una vida es señalándolo o acusándolo, pero bajo la palabra yo les voy a enseñar a ustedes que Jesucristo no nos mandó a acusar a nadie. Si Él nos manda a acusar a alguien es al que interiormente es falso, como al fariseo. Pero a las personas que están en pecado y que necesariamente necesitan de nuestra ayuda para que sean edificados, es necesario ser dirigido por el Espíritu para saber hablar. Porque muchas personas piensan que porque son utilizados por el Espíritu tienen el derecho de acusar a las personas, pero usted no sabe que bíblicamente el acusador es Satanás. Y cuando tú te pones a acusar a una persona, te conviertes en Satanás. Y yo lo voy a mostrar por la Biblia, que cuando te pones a acusar, Pablo en los Romanos explica, y más adelante les voy a enseñar que él explica en los Romanos que cuando tú acusas a una persona, te estás acusando a ti mismo. Por eso es que en la palabra dice que cuando tú vayas a mirar la paja de una persona, mejor mira la viga que tú tienes, porque es algo más grande.
Por eso cuando nosotros queremos acusar a alguien de pecador, primeramente nos miramos en un espejo, porque todos somos pecadores. Ahora, cuando tenemos a Jesucristo nos convertimos en pecadores arrepentidos que necesitamos ser dirigidos por el Espíritu para hacer las cosas correctas como son y como van. Pero no porque estemos haciendo las cosas correctas nos vamos a convertir en acusadores de las personas. Porque siempre es así. Señalamos para después decir, no, que Dios me dijo que lo hiciera, sino que Dios, depende cómo usted tenga el corazón para usted estar acusando a las personas. Por eso, esto en Juan 8, del 3 al 11, mira qué lindo y como Jesucristo les enseña a todas estas personas cómo verdaderamente debemos ser en el evangelio. Porque yo sé que muchas personas aquí han vivido esto. Dios te bendiga, Dolores. Muchos hemos vivido esto y es que siempre escuchamos, hay que buscar la necesidad afuera. Pero ¿cuál es la necesidad que usted está cubriendo? ¿Presentarle a las personas a Cristo para que se salven o simplemente la necesidad de alimento, de ropa? Porque mayormente eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Cubrir la necesidad de una persona que no tiene ropa, llevarle alimento, pero en su alma. Cuando una persona tú ves que es pecadora, te le acercas a ofrecerle a Cristo, vas donde esa persona, porque hoy en día cuando hay un pecador dentro de la iglesia, hacen que se vaya. Lo tratan mal, o si no dicen que es Jesucristo que está limpiando ahora la iglesia. ¿De cuándo acá? Si Él vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros siempre queremos irnos sobre la voluntad más arriba de Dios para demostrar que Dios nos ama, acusando, empujando a la gente, diciéndole que no sirve, diciéndole que Dios les va a sacar de la iglesia, diciéndole tantas cosas que son mentiras. Porque cuando Jesucristo nos limpió a nosotros, porque Él puede hacer lo mismo por las otras personas también. Y eso es lo que debemos analizar siempre que vamos a llevar un mensaje, que no sea un mensaje que lo que queremos es simplemente acusar y sacarle el pecado en la cara a alguien. Porque tú estás señalando a esa persona, pero siempre se vira para atrás la torta. Qué bueno es cuando tú acusas a alguien y te aplaude todo el mundo, lo haces sentir mal y esa persona se va llorando, se ve herida, pero cuando te lo hacen a ti, ahí es que Dios tiene que obrar. Ay, Señor, ayúdame, pero no sabes el daño que tú haces cuando te pones a acusar a una persona. Por eso aquí yo les voy a ir presentando, mira, Juan 8 del 3 al 11, mira qué linda es esta historia. Y yo quiero que, hermanos, usted la analice. Mire, y dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Mira cómo la cogieron. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? Mira cómo son estos fariseos que ya están probando a Jesucristo. Asimismo también nosotros somos probados por Dios para saber si vamos a hacer las cosas bien, para saber si nos convertimos como estos fariseos o somos verdaderos en Cristo. Porque mira la diferencia. Estos estaban probando a Cristo, querían matarla, pero Jesucristo estaba calladito. Y mira cómo Jesucristo corrigió a la persona. Jesucristo no le aplaudió su pecado, pero sí la perdonó. Y después más adelante vemos, porque nosotros somos unas personas, y cuando digo nosotros es el cristianismo, que nos gusta acusar, sacarle el pecado en la cara de las personas, pero no nos vemos en dónde estamos parados. Porque nosotros señalamos, pero estamos parados en un lugar de cristal, que en cualquier momento ese cristal se puede romper y nosotros también podemos tropezarnos. Por eso es que debemos cuidar cómo corregimos a las personas. Dice la palabra que tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, ¿cómo es posible que en Dios tú puedes señalar a una persona y decirle que no sirve o decirle que está en pecado cuando tú lo estuviste también? A eso no nos llamó Jesucristo. Jesucristo nos llamó ¿a qué? A predicar un evangelio de salvación, a predicar la restauración en Él, en la sangre de Él, que fue la que nos cubrió
para limpiarnos. Mi sangre no fue la que cubrió a nadie. Por más que Dios me use, por más que el Señor me use en cualquier don, mi sangre no fue la que corrió. La que corrió fue la sangre de Cristo. Por eso es necesario leer. Mira lo que dice. Me quedé, le dice, ellos, pues, ¿qué dices tú? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. ¿Y quién es el acusador? En la palabra Satanás. Cuando tú te pones a acusar a una persona, sea en la iglesia, sea en donde quiera que tú la veas, tú te estás acusando a ti mismo, te conviertes eres utilizado por el mismo Satanás, porque el único acusador es Satanás. Corregir es una cosa, pero estar acusando es otra. Por eso, mira, y dice, y como insistirán en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira, Jesús mismo dijo, siendo el que murió por ti, el que puede decir si te puede condenar o no, dijo, mira, ni yo te condeno, vamos, vete. Pero que muchos personas hoy en día, con este evangelio tan estricto, quieren condenar a la gente como si ellos tuvieran el derecho o como si la sangre de ellos fuera la que corrió por la salvación de nosotros. ¿Ah? Sonríase, que el Señor les ama. Es una realidad. Yo lo aprendí. Yo era un acusador. Yo señalaba, creyendo que a eso fue lo que me mandó a mí Jesucristo. Jesucristo no me mandó a señalarle el pecado a nadie. Jesucristo me mandó a hablar de un evangelio de salvación. No hay que aplaudirle. No hay que aplaudirle. Pero conscientemente en el espíritu, tú vas a saber cómo hablar. Por eso en esta narración, mira, los fariseos llevaron a esta mujer sorprendida en el adulterio para tentarlo. Ahora, llevaron a la mujer, pero ¿dónde está el con el que la cogieron? Yo me imagino acá, y esto yo digo, que a lo mejor ese era el primero que tenía la primera piedra, la más grande, para chocar a la mujer. Porque eso es lo que hacemos. Nosotros siendo pecadores, si aquel pecó, el pecado de aquel es más peor, a ese hay que matarlo. Pero el pecado tuyo, como es más pequeño, la palabra no dice que el pecado es grande, pecado pequeño. Pecado es pecado. La consecuencia puede ser diferente, mis hermanos. Pero pecado es pecado. Dice la palabra que lo único que no tiene perdón es la blasfema contra el Espíritu. Pero hoy en día te dicen, si adulteraste, te mataron, te botan de la iglesia, ya no sirves. Mira que esa mujer estaba en adulterio y Jesucristo le dijo, mira lo que le dijo Jesucristo. Si vamos al 11, dijo, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que debemos hacer cuando encontramos esta situación. Orar para que el Señor lo restaure y decirle, trata de no hacerlo más, nada. Pero hoy en día si lo haces una vez, ese pecado te lo señalan 20 años si estás en la iglesia. Y si te quieres mudar de ahí para progresar, dicen que Dios te sacó de la iglesia. No pueden decir que ellos mismos con el señalamiento y la acusación que tienen contigo son los que te sacaron. No. Porque usan a Dios para disimular y disfrazar que ellos son los que no te quieren ahí. Mira. Dice que exigiéndole aplicar la lapidación según la ley, Jesús escribiendo en la tierra responde, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Dios te bendiga, Idalia. Sea el primero en tirar la piedra.
Y después que él dijo eso, todo el mundo empezó a irse porque ellos cayeron en conciencia de que ellos también eran pecadores. Y cuando tú eres un pecador arrepentido, Dios te bendiga, Ana Luna. Cuando tú eres un pecador arrepentido, el pecado todavía sigue viviendo en ti, pero cuando tú tienes el fruto del Espíritu y tú lo nutres, esa guerra interna que tú tienes, la lucha entre la carne y el Espíritu siempre van a estar en sí, eso no se va. Por eso si tú nutres la carne, se levanta la carne y se entristece el Espíritu, pero si tú nutres al Espíritu y nutres el fruto del Espíritu, eso es lo que va a vencer todos los días esas tentaciones carnales que están ahí siempre. Y es una lucha. Por eso, mira, les dijo, el de vosotros que no está en pecado, tire la primera piedra. Toditos hicieron, espérate, yo estoy en pecado, ya, toditos se fueron. Porque Jesucristo les hizo entender a ellos que ni ellos eran mejores ni eran peores. Ellos también estaban en pecado. Pero como tenían, tú sabes, el control en la sinagoga y se querían llevar por la ley, pues la querían matar a ella, pues tenían que traer a los dos. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Por qué no los trajeron a los dos? Por eso es que cuando siempre probaban a Jesucristo, Jesucristo dice, la moneda tiene dos caras. Yo voy a escuchar la historia de ella, pero ¿dónde está el que estaba con ella? Tráelo también para escuchar la historia de él. Porque ese es el problema que tenemos, que siempre queremos defender a uno y el otro no sirve. Cuando las dos partes tuvieron culpa. Pero siempre defendemos una parte. Por eso, mira bíblicamente lo que es un acusador. Mira, bíblicamente el principal acusador es Satanás, descrito como quien acusa a los creyentes ante Dios de día y de noche todo el tiempo. Sin embargo, la Biblia enfatiza que nadie puede ser acusado con éxito a los escogidos de Dios, ya que Dios es quien justifica y Cristo intercede por ellos. También advierte contra la acusación falsa y el juicio de los hipócritas entre personas. Que muchos hipócritas hay en el evangelio hoy en día. Que muchos hipócritas que de frente son una cosa y de espalda son otra. Y ellos juran, mira, ellos juran que tú no tienes el Espíritu y tú no te das cuenta de esa hipocresía. Pero como tú estás en el Espíritu, esas cosas tú las das por alto. Te entra por un oído, te sale por otro. Porque si te pones hipócrita como ellos, te conviertes en ellos. Hay mucha gente que dice, no, que hay que buscar la necesidad, pero nunca salen a hacer nada. Ven a un pecador, a ese no le hablan. Ahora, ¿qué? Aquel está bien, aquel necesita un... Vamos a McDonald's y le compramos un McDonald's. Toma, Dios te bendiga. Pero no se paran a hablarle. Si es dentro de la misma iglesia y lo sacan, imagínate los de afuera que ya están afuera. Pero disimulan y no saben que hay un Espíritu Santo que da testimonio de lo que si tú eres verdadero o no. Se les olvida que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Se les olvida, hermano. Por eso, mira, el acusador, que es Satanás, es llamado explícitamente el acusador de nuestros hermanos. Miren, Apocalipsis 12:10. Su objetivo es presentar acusaciones contra los fieles y a veces con el fin de cuestionar su fidelidad o convencer a Dios de que ellos no merecen su gracia. Una persona que va a estar acusando a otras personas de cosas, estoy hablando del cristianismo, no estamos hablando del mundo. Cuando tú te vas a ir al frente de tu líder a estar acusando a una persona, tú te conviertes en Satanás. Porque tú lo estás acusando simplemente no para que Dios lo restaure, es para que Dios le haga pasar la vergüenza. Para que después digan, Dios te usó. Porque por eso es que el que acusa siempre tiene que buscar algo como Satanás para probar la culpabilidad de la persona. Pero que aunque la persona sea culpable, tú sabes lo que hace Jesucristo, tranquilo, como le hizo a la mujer. Jesucristo sabía que ella había pecado, claro que sí. ¿Y la condenó? No, pero venimos nosotros a condenarla, como si tuviéramos el derecho de hacer eso. Vuelvo y repito, como si hubiera sido la sangre tuya que hubiera muerto por la persona.
Es la realidad. Mira, la descripción de Satanás como el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12 es un punto teológico central de la Biblia sobre su papel espiritual. ¿Quién es el acusador? Es Satanás. Y si tú te pones a acusar a las personas, te conviertes en el mismo Satanás. No, que yo lo hice por el bien, para que haga las cosas mejor. Mire, hermano, lea la Biblia para que usted se ponga primeramente en los zapatos de esa persona antes de estar acusando. Porque eso es lo que debemos hacer. Voy a detallar algunos puntos claves de esta función. De esta función que hace Satanás de acusar, porque los fariseos eso fue lo que hicieron. Empezaron a acusar a esa pobre mujer. Está bien, pero al hombre no lo trajeron para acusarlo. Espérate, a mí no me acusen que yo soy el pastor. A mí no me acusen que yo soy el evangelista. Espérate, a mí no me acusen que yo soy el misionero. No, no me acusen a mí, porque hay personas que hacen eso, que después que seducen sabiendo que tienen esa responsabilidad arriba, no, a ella, a mí, pues Dios va a tener misericordia de mí, pero de la persona no. Y mira lo que pasó. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Quién la tiró? Ningunos. Pero a esa que estaban acusando para matarla, Jesucristo le dice, ni yo te acuso. Pero Jesucristo no le dijo así, le dijo, vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Por eso, mire, hermano, usted, cuando se vuelve un acusador, un hombre o mujer que le gusta acusar continuamente, el pasaje que Satanás acusa a los creyentes día y noche ante Dios, su objetivo es resaltar las faltas de pecado y las debilidades de los fieles para presentar un caso en su contra. Una persona que siempre está acusando a un hijo de Dios siempre quiere presentar algo en su contra. Si usted ha hecho 50,000 cosas buenas, una cosita mala que hagas, con eso te va a acusar toda la vida. Pero va donde los líderes, mira que aquel fulano, pero fulano ha trabajado arduamente, pero fulano ha hecho cosas bien, pero lo único que tú estás acusando es lo malo que hace. Sí, pero allí lo vi pecando. Pero, ¿qué dice la palabra? Y lo viste pecando, porque no lo aconsejaste y le dijiste, mira, esto no es así. Pero en vez de venir a ayudarlo o hablarle, lo primero que haces es acusarlo, irte como Satanás, corriendo, chacho, ya tengo como hundir a este. Ana Serrano. Amén, Ana. Al final del programa estaremos orando por su sobrino, Jonathan Ricardo. Amén. Creemos que Dios lo puede hacer. Y vemos que empezamos a acusar todo el tiempo a estas personas. Y después que tú empiezas a acusarlo, empiezas a quitarle el crédito a esa persona. Esa persona no puede. Ahora, esa persona, Dios la perdonó, esa persona empieza a crecer, pero tú no lo estás viendo por el crecimiento, tú lo estás mirando por la acusación que le diste, por el pecado que hizo. Porque si todos somos pecadores, arrepentidos, y la sangre de Jesucristo nos limpió, ¿por qué si una persona se tropezó, tú no puedes orar para que se levante? Y cuando empieza a levantarse esa persona, aplaudirle, darle gracias a Dios, porque eso fue lo que vino Jesucristo, a restaurar todo lo que se había perdido. Pero no, pecó una vez, toda la vida te va a señalar ese pecado. Y no lo has hecho más nada, toda la vida te lo va a señalar. Se va la persona de la iglesia, ay, se fue porque no podía aguantar. No, es porque ustedes le tenían la pinza ahí y después quieren decir que Dios está limpiando la iglesia. En ningún momento en la Biblia. Y el que diga que la Biblia dice que el Señor está empezando a barrir los que están dentro de la iglesia, que me busquen los versículos y me lo presente. Porque siempre queremos decir que fue Dios. Nunca nos preocupamos por ayudar a esas personas a crecer, a que no traten de tropezarse en ese hoyo más nada. No, siempre lo vemos por ese pecado. Por ese pecado. Y fulano de tal, sí, ese fue el que pegó 20 años atrás. Pero no puedes ver la sangre de Cristo encima de él que lo limpió. ¡Aleluya! Sonríase, el Señor le ama. Sonríase. Mira,
usted como acusador busca continuar acusando a los cristianos y argumentando que no merecen la gracia de Dios ni su salvación, a menudo basándose en actos reales de pecado, pero con un propósito engañoso. Ese varón pecó hace 10 años, vamos a ponerlo así, hace 10 años. Se convirtió, lleva haciendo las cosas bien en el Señor. Si ya lo utilizan una vez a que lea la palabra, ay, yo no sé por qué ese está leyendo la palabra, si ese hace 20 años pecó, pero no mira su pecado. Porque nos gusta acusar, pero no nos gusta mirarnos en un espejo. Y tú sabes que el estar acusando a la gente, eso hace que la gente se desanime. Después vienen a decir, no fui yo, fue Satanás. No, fuiste tú, porque tú te conviertes en Satanás cuando te pones a acusar. La Satanás es la persona que se pone a estar acusando todo el tiempo en vez de ayudarlos a crecer. A ti no te pueden acusar porque siempre tienes las manos limpias. Mentira del diablo, porque dice la palabra que el Señor miró abajo y no había ni uno justo. Ni uno. Hay personas que piensan que son mejores que todo el mundo y que tienen el derecho de señalarle el pecado a ellos, pero no se miran el de ellos. Que mucho llorabas para que el Señor te transformara y lo está haciendo, pues también llora por esa persona que necesita ayuda en vez de estar acusándolo. Vienen, utilizan estas tácticas, mira lo que usan. La táctica de la vergüenza. Satanás utiliza estas acusaciones para sembrar duda y culpabilidad y vergüenza en los corazones de los creyentes, buscando que se sientan indignos y se alejen de Dios. Ay, yo me siento indigno. Mire, nadie es indigno. Dice la palabra que Jesucristo murió por el mundo entero. Porque eso es lo que hace Satanás. Mira lo que hace Satanás. Poner culpabilidad dentro de ti para que tú sientas que no eres digno del Señor. Son estas personas que se ponen a acusarte y se ponen a señalarte para que tú no te sientas digno. ¿Quién hace eso? Es Satanás. ¿Quién más? Si el único digno aquí es Cristo. Nosotros no somos merecedores de lo que Él hizo. ¿Qué te hace pensar a ti que tú te lo mereces todo? ¿Qué te hace pensar a ti que tú te lo mereces? Usan esa táctica como que te quieren avergonzar para que te sientas avergonzado de lo que hiciste. Y cuando tratas de levantarte para buscar, como sientes esa vergüenza, nunca te levantas. Y ahí es cuando más te acusan, ¿viste? Y ahí te señalan. Jesucristo, cuando vio a la mujer, Él no le hizo pasar la vergüenza, Él sabía. Pero que mucho nos gusta señalar, que mucho, ay, señalamos y pensamos que es Dios que nos está usando, no. Mira, en la respuesta bíblica, amados hermanos, a la acusación, a pesar de estas acusaciones, la Biblia señala que los fieles vencen por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Si usted se arrepintió, usted con su testimonio, usted va a enseñar que verdaderamente se arrepintió. Usted no se lo tiene que mostrar a ningún hombre, porque por más que usted se lo quiera mostrar a un hombre, siempre lo va a mirar por ese pecado. Él no lo va a mirar por la sangre. Y esas son las personas que son ciegas, que juran que tienen la vista espiritual abierta, pero esos son los más ciegos. A todas esas personas que les gusta señalar y criticar, están ciegos. Y mayormente estas personas son los que lideran. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si yo soy una oveja, me señalan, me dan 20 años de disciplina, pero el que está allá arriba peca, pero nadie le puede decir nada, porque él es el que manda? Nadie lo puede sentar porque eres el que manda. Yo no estoy atacando aquí a las personas, yo simplemente estoy hablando lo que el Señor puso en mi corazón para que nosotros abramos nuestros ojos y entendamos que mientras más te acusen,
más eso te impulsa a buscar la presencia de Dios. Sea de Satanás o sea de parte de quien sea. El que te quiera señalar, mire, usted tiene boca, mire, antes de señalarme a mí, mírese usted primero. No, que yo busco de Dios, no, mírese usted primero. Usted me está señalando mi paja, pero no está viendo su viga. Hágalo con respeto para que tú veas cómo se callan. Si lo hace inteligentemente, lo llama, venga, vamos a hablar. Se sienta y se habla. El diálogo es necesario. Mira, Jesucristo tuvo 12 cabezones y esos 12 cabezones, uno era pillo, uno lo quería. Mira, 12 cabezones, uno lo negó, uno robaba. Habían dos que uno quería sentarse a la izquierda y el otro a la derecha. El otro no creía hasta que no viera los rotos. Jesucristo nunca les dijo, váyanse de mi lado, que no los quiero más nada. Si en la iglesia sucede eso, ¡ay! Los botan. Hacen cualquier cosa inventando que fue Dios que los sacó. Pero Jesucristo tuvo esos 12 y Él les enseñó. Pero usted no puede enseñar allá adentro cómo se hacen las cosas. Mira, vemos que la postura de Jesús en Juan, que los seres humanos no deben acusar ni condenar a otros sin reconocer su propio pecado. Usted no debe condenar ni señalar a nadie si usted no reconoce su propio pecado. ¿Por qué? Con su propio, mira, dice que Jesucristo le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién tiró piedra? Ningunos. En Juan 8, que sabemos que fue en donde leímos, dice que Jesús rechaza la condena hipócrita al confrontar a los acusadores con su propio pecado. Él los enfrentó con su propio pecado y priorizó la misericordia y a la conversación sobre el castigo legalista al decir, mira lo que dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Jesús los enfrentó con eso nada más. Por eso cuando usted ve a una persona que todo el tiempo está acusándolo de pecado, mejor dile, antes de acusarme a mí, mírate en un espejo. Mírate en un espejo. Porque con eso mismo Cristo los enfrentó. Y eso me enfrentó a mí también. Porque cuando venías de estas iglesias legalistas, ellos juran que son los únicos que se van a ir para el cielo. Nadie más, ellos, el grupito chiquitito. No buscan a nadie afuera, pero se pasan gritando que hay que buscar la necesidad. No buscan no hacen nada. Simplemente encerraditos en ese grupito. Porque son los que supuestamente Dios escogió para salvarse. Pero no se miran a sí mismos. Por eso siempre que usted vaya a hablar, primeramente mírese en un espejo. Cuando usted se mira en un espejo, usted se está hablando a sí mismo. Mira, Jesucristo rechazó esta hipocresía. Jesús no niega la ley, pero expone la falta de autoridad moral quienes buscan condenar a otros ignorando sus propias fallas. Jesucristo estaba ahí y él escuchó. Él escuchó. Y les dijo, ok, están acusando a la tipa, está bien, a lo mejor este soy yo en mis propias palabras, ok. Tú sabes, una mujer no puede adulterar sola. Ella no pudo haber cometido un pecado sola. ¿Dónde está el que lo hizo con ella? A lo mejor era un líder. Ese era el primero que tenía la primera piedra. Para chocarla, matarla y para que no diga, mira, hacker, para que no lo señalara. Porque ella se quedó ahí, ella ni lo negó. Ella misma, al frente de Jesucristo, dice la palabra que ella no dijo, no, son mentiras. No, ella se quedó calladita. Porque aceptó la realidad. Sí, es verdad, me cogieron en el acto, pero al otro no apareció. ¿Tú me entiendes? Entonces, como Jesucristo rechazó, él no rechazó la ley, pero sí rechazó esta autoridad moral que ellos tenían, que supuestamente querían condenarla ignorando sus propias faltas. ¿Cómo yo me voy a poder a condenar a una persona si yo mismo no me escudriño mis propias faltas? Yo mismo me escudriño mis propias faltas y ahí es cuando yo empiezo entonces a mirar la diferencia. ¿Me entiendes? Empiezo a mirar la diferencia en mí mismo.
Para yo saber tratar a una persona, tengo que ver que yo también fui un pecador y soy un pecador arrepentido, en cual la sangre de Jesucristo me limpió. También la misma sangre que me limpió a mí puede limpiar a esa persona. Mira, Jesucristo, misericordia sobre el juicio. Mira lo que Jesucristo nos enseña. Porque si usted dice que usted representa a Jesucristo, usted debe tener este conocimiento a través del Espíritu. Cómo hablar, cómo se actúa. Jesucristo en ningún momento sacó a nadie. Jesucristo no le dijo, no, ustedes échense para allá, que yo me voy a quedar con los que siempre hacen las cosas bien. Esos son los peores. Mira, en lugar de lanzar la piedra, Jesús ofrece gracia, demostrando que su misión es salvar al pecador y no destruirlo. Mira cuál era la misión de Jesucristo. Ayudar a esas personas que están en pecado, ayudarlo, darle salvación, pero hoy en día te matan. Sonríase, así le ama. Sonríase, hoy te matan y ya, no hay más nada que buscar, ya ese no sirve. Mira, Jesucristo a lo que nos llama es a la transformación. Tras salvarla, Jesús le dice, vete y de ahora en adelante no peques más, indicando que el perdón conlleva un compromiso de cambio de vida. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona a que haya un cambio de vida? Es no estar acusándolo todo el tiempo. Mire, mi hermano, mira. Y yo estas cosas las hablo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque si hoy una persona se tropieza, ¿verdad? Le dan un año de disciplina. Cuando la palabra no habla de disciplina, ese hermano pecó y en la misma noche se arrepintió de corazón y el Señor lo perdonó, la palabra lo perdonó. Pero tú te crees que ese año no van a estar pisándote el callo todo el tiempo. Porque no te van a llamar por la sangre de Cristo en ti, te van a llamar ahora por tu pecado. ¿Y por qué se está sentado? Porque pecó y ¿hacen cuánto está ahí sentado? Hacen 3 años, diantre. Porque es que nosotros fuimos, yo, el líder, fui el que morí por esa persona y lo quiero dejar ahí sentado, ignorantes que son. Como a ellos nadie los puede sentar. Pero se vuelven con esa ignorancia. Y después que esa persona se levanta después de 2 años, después que estás levantado y por el Espíritu estás mostrando que has cambiado, te siguen señalando. Te siguen diciendo que no sirve. No sirves. Y tú tratando de levantarte de que, o sea, tú no le quieres mostrar a ellos, pero le quieres mostrar a Dios que tu vida ha cambiado. No, a ellos es que le tienes que mostrar que tu vida cambió, porque es que ellos son ciegos, ellos no ven por el Espíritu que cambiaste. Porque una persona que le gusta acusar nada más, lo único que va a ver es lo malo que hiciste, jamás va a ver lo bueno que tú has hecho. Jesucristo defiende a lo que es vulnerable. Jesús protege a la mujer de la violencia de una cultura practical que la utilizaban como una trampa. Ellos utilizaban eso como trampa. Más nada. Pero mira, Jesucristo ni se enojó, ni peleó, ni mandó un rayo a que les cayera. Él simplemente con una palabra inteligente le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Así que cuando alguien quiera acusarlo, usted nada más dígale eso. ¿Tú estás libre de pecado? Pues tira la primera piedra. Vamos, tírala. Dale, mátame. Tú vas a ser el primero. Porque lo vas a confrontar con un espejo. Confróntalo con ese espejo. ¿Está bien? Yo acepto que yo caí. Yo acepto que yo pequé. Yo vine delante de la presencia de Dios a que el Señor me restaurara. El Señor me va a restaurar. Pero cuando esa restauración se te está dando, siempre va a venir Satanás a querer acusarte con lo mismo. Porque esas personas que te acusan con lo mismo se convierten en el mismo Satanás y no se dan cuenta de eso. Porque Satanás los ciega para que ellos no se miren en un espejo. La justificación divina en Romanos 8:3
8, 33, 34. Pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respondió que Dios es quien justifica. Por las acusaciones de Satanás o de los hombres no tienen poder final sobre la salvación. ¿Quién tiene poder sobre la salvación? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Mira, hágase esta pregunta. Si vamos en el 8, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El término escogido se refiere a aquellos que Dios ha escogido. Y si una persona se arrepiente y la sangre de Dios cae sobre ella, sobre esa persona, esa sangre lo limpia. Y entonces esa persona, nosotros que ya somos los grandes, los viejos que sabemos, debemos ayudarlo a caminar correctamente, no acusarlo por lo que cometió 20 años atrás. Que mucho a las personas les gustan hacer eso, ¿ah? ¡Qué mucho! Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo establece que dado que es Dios mismo quien justifica y declara justo al pecador, ninguna acusación de Satanás ni de los hombres propios, conciencia, tiene poder para condenar a nadie. Por más que yo te acuse, yo no tengo poder para eso. Pero que mucho les gusta. Dios es el que justifica, no yo. ¿Me entiende? La justificación del acto legal en la cual Dios como juez soberano absuelve al creyente de toda culpa basándose en la fe en Jesús. Basándose en la fe en Jesús. Mire, cuando nosotros en oración nos convertimos en intercesores para que Dios tenga misericordia de las personas, pero la intercesión verdadera de Cristo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, no fui yo. Mas aún Él que también resucitó, la condena es imposible porque Cristo no solo pagó por el pecado, sino que está resucitado y a la diestra del Padre intercediendo continuamente por los suyos. Cuando Satanás va al cielo, porque Satanás va al cielo y en la Biblia vemos que cuando él fue al cielo a decirle que Dios tenía a Job cercado, Dios le dijo, está bien. El mismo Dios le dice, ¿de dónde viene? Que los mismos ángeles ni lo reconocieron. Porque ninguno de los ángeles fueron donde Dios decía, mira, Satanás está por ahí caminando. No. Él estaba caminando en los cielos. ¿De dónde viene? Le dice Dios, ven acá. Tuvo la conversación con él. Antes de que usted acuse a alguien, primeramente, siéntate en la silla y analízate a ti mismo. Analízate cómo te gustaría que te trataran, cómo te gustaría que te hablaran, antes de acusar a otras personas. Romano nos enseña que la justificación divina es irrevocable, lo que convierte a cualquier acusación contra el elegido de Dios en ineficaz. Porque Dios es el justo y Dios sabe, Dios conoce los corazones. Dios los conoce. Ahora hay consecuencias de estas personas que acusan, porque hay personas que acusan, pero también hay personas que acusan falsamente. Y la ley bíblica establecía castigos severos para aquellos que presentaran acusaciones falsas contra otros. A veces te dicen, no, fue Dios el que me dijo, y esa es la mentira más grande. Porque te tira 2 o 3 para que crean que Dios se le manifestó. Por eso yo siempre he dicho, hermano, usted escudriñe los espíritus. Escudriñe los espíritus para saber si vienen de Dios.
Escudriñalo, simplemente escudriñe para saber si vienen de Dios. Mira, sabemos que aunque el diablo es el acusador espiritual, la Biblia ofrece protección y justificación divina, invalidando las acusaciones contra los creyentes. ¿Y cómo se invalida? A través de la sangre que usted tiene por encima del Cordero de Dios. Porque Satanás te va a ver por el pecado, pero Jesucristo de allá del cielo te ve por la sangre que te está cubriendo y siempre te da la oportunidad. El hombre no da oportunidades. El hombre no da oportunidades. Más, si te sales de la iglesia de ellos, lo primero que están esperando es que te caiga. Para después decir, yo sabía que se... Perdón. Yo sabía que ese no iba a echar para adelante. En vez de que si te fuiste, donde quiera que te vayas, que progreses. En vez de hacer una oración, que progresen. No, todo el que se fue de aquí fue porque Dios lo sacó, porque no sirve. Pero tú sí sirves porque estás allí. Tú sí sirves. Aleluya. Jesucristo les dice, ¿dónde están los que te acusan? Ahí sabemos que el acusador es Satanás. So, imagínate esto. ¿Dónde está el Satanás que te acusó? Todos esos eran Satanás ahí. Porque cuando tú acusas te conviertes en Satanás, porque el único acusador en la Biblia es Satanás. ¿Quién más? Dice que el acusador es Satanás. Cuando tú te pones a acusar a una persona, te conviertes en el mismo Satanás. Romanos 2:1. Del 1 al 24 enseña. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo. Porque también hace lo mismo, así que no tiene ninguna excusa. Cuando usted acusa a una persona, usted se está acusando a sí mismo. Romanos dice, enseña que juzgar a otro mientras se cometen los mismos pecados es hipocresía y condena a la misma persona que juzga, ya que el juicio de Dios es justo y se basa en la verdad. No es solamente la apariencia. Se enfatiza que todos los seres humanos son pecadores y no tienen excusa ante Dios, independientemente de su trasfondo. ¿Ves que dice la Biblia que todos somos pecadores? Todos. Ahora, los que están en Cristo, que su sangre los cubre, somos pecadores arrepentidos. Pero no quiere decir que el pecado nos va a estar, que ya se fue. No, nos va a acechar todo el tiempo. Por eso usted tenga cuidado cuando usted va a señalar a alguien. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Estos puntos claves en Romanos. Dice que es inexcusable. El apóstol Pablo argumenta que cualquiera que juzga a otro se condena a sí mismo, puede hacer lo mismo. Demuestra que conoce la ley, pero no la cumple. Cuando usted señala a alguien, usted conoce la ley, pero usted no se señala a sí mismo, no la conoce nada. Esta afirmación se basa en la carta del apóstol Pablo a los Romanos del capítulo 2. Búscalo para que usted vea. Busque Romanos capítulo 2 y léalo completo. Para que usted vea cómo Pablo corrige a estas personas que le gusta señalar. Si a ti te gusta señalar, primeramente mírate en un espejo. Por eso cuando usted va a preparar siempre un mensaje, usted se mira en el espejo, usted le dice al Espíritu que dirija cuál es la necesidad. Porque yo no voy a estar dando palos allí a personas y señalándolas por pecadoras y echarme el guille de que Dios me está usando. No. Evalúese usted mismo. Al evaluar a los demás, las personas se condenan a sí mismos. Cuando tú estás evaluando a una persona de cómo es las cosas que hace, usted se está condenando a sí mismo. Se condena, usted mismo se condena. Usted tiene que distinguir lo que es el conocimiento versus la acción. Hay una diferencia en esto. El argumento central es que el conocimiento de la ley
no equivale a su cumplimiento. Juzgar a otros mientras se convierten los mismos pecadores demuestra una falta de obediencia real a la ley divina. Yo te voy a juzgar a ti, pero aunque yo sea pecador, me voy a quedar calladito. Pablo advierte que Dios es el que juzga según la verdad y conforme a las obras, no según a la apariencia, a la autocomplacencia. Quienes juzgan de esta manera hipócrita no escaparán del juicio de Dios. No van a escapar de ese juicio. No van a escapar, mis hermanos. Y no había favoritismo, porque Jesucristo tenía 12 que iban a cometer errores y con todo y eso caminó con ellos. Él no favoreció a los 12 de ella y condenó a la tipa, o favoreció a la tipa y condenó a los 12 de él. No. Caminó con ellos, les enseñó, les explicó correctamente. A la mujer le explicó correctamente: vete, no lo hagan más. Él sabía. Solamente, mire, hermano, lo que debemos hacer con esto es escudriñarnos a nosotros mismos. Porque cuando la misma palabra Dios te bendiga, Dios vive. Cuando la misma palabra nos manda a escudriñar las escrituras, escudriñar las personas, los espíritus, para saber si vienen de Dios. Porque si tú tratas de escudriñar a alguien, lo primero que te ataca a las personas es: tú te crees el más que sabe. No. Eso no tiene nada que ver con que más que sabe. Es que tú tienes que escudriñar para saber. Antes de sembrar una semilla, tú no vas a sembrarla sin ablandar el terreno, sin hacerle el terreno como que esté accesible para tú poder sembrar una semilla para que crezca bien. Si tú quieres escudriñar, hazlo. Sea quien sea, hágalo. Todo el escudriñamiento de los espíritus para saber si vienen de Dios es para que tú no seas engañado. Pero estas personas que siempre quieren decirte y tirarte y mantener tu mente cautiva, porque esto es lo que sucede. Mira, ¿cómo es posible que la verdad nos hace libres, pero cuando estamos en un lugar te quieren mantener esclavo en una cosita? Cuando Jesucristo te hizo libre para saber toda la verdad. Cuando tú vas a un lugar, te congregas, escuchas la palabra. En ese lugar no simplemente usted tiene que escuchar la palabra, usted puede ir a su casa, abrir la Biblia, escudriñar para aprender y no ser engañado. Pero cuando te mantienen la mente cautiva, es para mantener el control sobre ti. Y si evolucionas, se enojan. Si no evolucionas, también se enojan. Se ponen a gritar de que, aquí están enanos, no quieren crecer. Pero cuando crecen, te crees el más. Pues entonces, ¿cuál de los dos no quiere que crezca o crezca? Y así vienen y confunden a las personas. Se mantienen más que cautivos en una jaula cuando dice la palabra que Él nos hizo libres. Nos hizo libres para adorarlo. Ahora, hoy en día, controlan hasta cómo tú debes adorar a Dios. Hoy en día te quieren controlar cómo tú debes hablar. Hoy en día quieren controlarte. Quieren ser el Espíritu Santo. Y quien controla todo eso es el Espíritu Santo. Ay, no me gusta cómo usted predica, usted no tiene fuego, porque no está gritando. Mira, yo he escuchado, hermano, yo he escuchado en la iglesia, porque la gente está escuchando el mensaje, está concentrado en lo que se está hablando. Aquí nadie grita, esta iglesia está muerta. Ay, Dios mío, Señor. Sonríase, el Señor le ama. No sabe ni lo que dicen. Si estás atendiendo a la palabra es malo, y si no también. Si creces es malo, si no también. Si te llaman para invitarte a predicar porque Dios les puso en el corazón es malo, y si no te invitan también. No saben.
Y eso es lo que hace confundir a un pueblo. Porque todos nacimos para desarrollarnos y crecer, no quedarnos enanos. Ahora, tras el crecimiento debemos entender que debemos nutrir a esas personas correctamente. Los quieren mantener sentados para que no hagan nada. Si lo ves que crecen y otras personas utilizadas por Dios, mira, vamos a invitar a esa persona, no te dejan ni salir ni de aquí a la esquina. Pero después cuando están predicando allá arriba, que aquí nadie quiere hacer nada, pero si no los dejan, no los dejan que se desarrollen ni hagan nada. Por eso debemos cuidarnos de esta hipocresía religiosa. Pablo señala que la posesión de la ley o la circuncisión no salva ni no se obedece, criticando a quienes enseñan pero no lo practican. Eso es lo que vivimos hoy en día. Eso es lo que vivimos, que hay personas que siempre quieren hablar, pero en su vida no muestran. Y si hay otras personas que lo hacen, van y lo critican. Tengan cuidado con ese. Eso es lo primero que dicen, van y mienten. Mira, si Dios te usa con una palabra poderosa, lo primero que va a decir, no me gustó, Dios usa mejor a aquel. No le puedes aplaudir. No le puedes decir gloria a Dios. Dios te usó, no. Porque te conviertes en Satanás, en acusador. Y no lo sabes, pero ahora yo te lo vengo a decir. Cuando te pones a acusar a una persona, sea de lo que sea, te conviertes en Satanás. El Señor lo reprenda. Sí, Señor. ¡Woo! Aleluya, gloria a Dios. Solamente escudriñémonos. Tenga cuidado las cosas que vaya a decir en contra de otro. ¿Sabes? Aprendamos a corregir a las personas. Pecaste, tienes oportunidad. Arrepiéntete como Jesucristo hizo con esta mujer. Como Jesucristo hizo con su propio discípulo. Con el que lo negó. Pedro, ¿me amas? Pacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y él sabía que lo iba a negar. En ningún momento le dijo, vete. Porque aquí hoy en día sí. Ves que una persona está un poquito baja en el espíritu, mamá, lo pican en canto. En vez de ayudarlo a que... De esas personas que seguían a Jesucristo, mira, Marta y María, cuando murió Lázaro allá, Jesucristo fue, y cuando Jesucristo vino, ¿qué fue lo primero que dio? ¡Ay, si hubieras estado aquí! Mi hermano no hubiera... A reclamarle a Jesucristo, porque eso nos gusta, reclamar. Porque aunque lo haya hecho llorando, fue un reclamo. Tranquila, que esto no es para muerte, esto es para el Señor glorificarse. Después cuando allá le dijo, mueve la piedra. Ay, Señor, es que lleva 3 días apesta. Le dijo, si no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Por eso es que es necesario, mira. Esto es lo que yo siempre me apego. Y es cuando dice la palabra que en lo oculto tú buscas presencia y en público Dios te recompensa. Siempre que usted esté buscando la presencia de Dios en lo oculto, Dios te va a recompensar. No se eche el guille de eso. Mejor siga buscando y siga aprendiendo para que no seas engañado. Porque hay personas sutiles dentro que utilizan ese poder para mantenerte en la mano. Si Dios nos hizo libres. Aleluya. Dios bendiga a todas estas personas que se han conectado. Hermanita Dolores, Dios te bendiga. Idalia, Dios te bendiga. Ana Luna, Dios te bendiga. Hermana Ana Serrano, ya mismo estaremos orando por su sobrino. Hilda, Dios vive, Dios les bendiga. Me he gozado y he aprendido, hermano. No se crea que porque yo estoy hablando esto aquí, a mí esto no me coge aquí en mi casa y me parte. Porque aprendí lo que es religiosidad, aprendí lo que es señalar, aprendí todas esas cosas. Las tuve que vivir primero para saber sentirlas.
Y para poder hablar con convicción, yo tuve que haber vivido todas esas cosas. No digo que no nos debemos cuidar, que todo lo que usted escuche, péselo en la Biblia. Como yo digo, ahora mismo yo estoy dando este mensaje, usted péselo con la Biblia. Péselo. Yo mismo lo digo, porque una persona que es cristiana de verdad dice que nosotros somos cartas abiertas. Y si usted me quiere escudriñar, hágalo. Yo no tengo nada que esconder ahora. El que esconde que usted lo escudriña, no, a mí no me tiene que escudriñar. Algo está ocultando. Y si nosotros somos cartas abiertas para Dios, mire hermano, no se preocupe. Usted no tiene nada que esconder. Gócese en los caminos del Señor, gócese, dialogue con otras personas. Esto no es cuestión de concilio, porque hoy en día si el concilio fulano de tal, ese es el único, a los de ese concilio nada más debes hablarle, tú no puedes hablar con otras personas. Sí, si Jesucristo caminó, yo creo que, y él fue a donde quiera. Mira que Jesucristo se sentaba con los pecadores, y esto fue lo que se me olvidó ahorita hablar. Mire mi hermano, Jesucristo se sentaba, pero él no se convertía a ellos. Ellos se convertían a él. El problema es que cuando usted va a un lugar que se sienta en donde hay pecadores, usted tenga que cuidar lo que escucha, lo que habla. Actúe como Cristo habló, las cosas que él hizo. Porque dice la palabra, ir y predicar el evangelio, dice a toda criatura, no solamente a algunos, a los lindos. Vamos a predicarle la palabra más que a los lindos. A los feos déjalos. O a los que están bien sucios, déjalos. No. Murió completamente por todos. Hay que ir afuera a buscar la necesidad. La única necesidad que usted quiere cubrir es darle comida y alimento a las personas, literalmente. Pero espiritualmente no les alimenta, no les dice nada. No les dice nada. Por eso es que hay tantas personas que yo he escuchado, ¿para qué voy a ir ahí si me van a tratar peor? Y yo me he dado cuenta, hermano, y es una realidad. Esto es una realidad que se vive. Así que vamos a hacer la oración antes de culminar esto por nuestro hermanito Jonathan Ricardo. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia, los sane de manera especial. Solo Dios conoce por lo que está pasando este muchacho. Y mira, en la misma Biblia, y yo siempre, este es el mejor ejemplo que yo siempre pongo, había un centurión que tenía a alguien enfermo en su casa. Y para él ir donde Jesucristo y saber que Jesucristo podía sanar a esa persona, él tuvo que haber escuchado. ¿Tú me entiendes? Él tuvo que haber escuchado. Fue donde Jesucristo para decirle de que él tenía a alguien enfermo, ¿verdad? Y Jesucristo viene y le dice, está bien, vamos. Y él le dice, mira la fe que tenía este centurión. Y él le dijo, varón, usted no tiene que ir. Creyó en la palabra, y yo creo que en esta palabra que se va a dar, en esta oración que se va a hacer, este muchacho va a ser sano. Va a ser sano, Dios lo va a libertar, va a romper las cadenas, pero tienes que creer, hermanita Ana, tienes que creer que Dios lo va a libertar. Porque Jesucristo, donde quiera que iba, su palabra no caía. Pero en donde él vivía, ellos no creían, por eso era que no había muchos milagros. Pero, hermanita Ana, yo sé que en el corazón tú vas a creer que esta oración va a llegar y el Señor va a obrar y lo va a libertar en esta hora. Y por eso digo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido en esta hora que seas tú glorificándote, así como la fe que tuvo este centurión, que solamente dijo, di la palabra. Pues yo declaro esta palabra de sanidad en este muchacho, Dios mío. Yo sé que lo vas a libertar de manera especial, Señor. Yo sé que te le vas a presentar de alguna manera, así sea en sueño, así sea en visión, Señor. Tú lo vas a libertar en esta hora. Yo lo declaro libre en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Que a través de tu Espíritu esta palabra llegará a donde Él esté, Dios mío, Señor. Yo no lo tengo que conocer, pero tú sí conoces, Señor. Porque quien murió fuiste tú, no fui yo, Señor. Y yo sé que lo vas a libertar, Dios mío, Señor.
Donde quiera que Él esté, Dios mío, que esta palabra a través del Espíritu lo liberte y rompa, Dios mío, estas cadenas, Dios mío, y sea libertado, Señor. Y así lo creo, Dios mío, y hecho está. Y nuestra hermanita Ana va a ser testigo de esta liberación, Dios mío, Señor. Con esta fe que tuvo este centurión, que cuando regresó al hogar encontró a la persona sana, Dios mío, Señor. Yo sé que nuestra hermana Ana, Dios mío, cuando vaya y vea este milagro, Dios mío, te va a glorificar. Él también lo va a hacer, Señor. Y así lo creo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Dios mío. Libre está, Señor. Y así lo creo. Así que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde a todas estas personas que se han conectado y que sea de edificación de manera especial, Dios mío, Señor. Esta palabra poderosa que nos ha enseñado a tener cuidado cuando vamos a hablar de una palabra, en vez de hablar y hablar de restauración y de que el Señor da oportunidad, en vez de estar señalando, Dios mío, que aprendamos que cuando señalamos a alguien nos señalamos a nosotros mismos. Así lo dijo Pablo y así lo explicó los romanos. Así que lea los romanos y usted verá. Así que Dios les guarde en esta maravillosa noche del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Dios les bendiga.